se inundaba y se sigue inundando, pero yo construí, cuando me hice cargo de la finca, un muro de contención que me costó mucho trabajo administrativo más que de obra, pero eso me protege de muchas de las avenidas, ¿no? Aquella parte del Río Tinto lo que pasa es que es muy ácida, ¿no? Cuando hay analíticas en Zaragoza, en el norte, de metales pesados, pues yo siempre caigo, siempre tengo metales pesados, pero no por los piensos, sino porque el pasto, el agua contiene muchos metales pesados, cobre, zinc, mercurio, que lo trae pues el mismo Río Tinto, aunque ahora no es tan contaminante como antiguamente, pero lo trae. Yo creo que eso no es malo para el toro, y de hecho el terreno de marisma, pues bueno, ellos hacen muchos agujeros y los accidentes no son muchos, o sea que de pitones. Es curioso que alguna vez que he estado allí he visto que se echan un determinado polvo de grisáceo encima. No sé exactamente si es algún sitio que hay alguna veta o es alguna avenida del río. No, el polvo grisáceo es porque el terreno tiene un pH, los que conocen ustedes el Río Tinto, tiene un pH muy ácido. Entonces un perito agrícola que teníamos en casa, que trabajaba en medio ambiente, nos dio una idea muy buena, y era que en la celulosa, los hornos de cal sueltan, cuando se quema la pasta esa de papel, una ceniza que era ceniza de cal, y que lo mismo que el terreno del Tinto es desechable por ácido, esto medio ambiente era desechable por básico, tenía un pH muy elevado. Entonces él decía, si lo mezcláramos en la tierra, pues seguro que, y es verdad, eso mezclado, lo que pasa es que eso que parece fácil no es tan fácil, pues tienes que traer los camiones, después repartirlo y después mezclarlo con una grada con el terreno. Es lo que se consigue que nazca verde, porque si no hay muchas zonas donde no existe el verde, ¿no? Y el ganado, aparte de comer pienso, yo soy, igual que me declaro antifundas, me declaro anti granja de cochinos para toros. Me parece que el toro es un animal precioso para que viva en libertad y con campos y verdes y hierba y de todo, ¿no? Tenemos el toro, tenemos su hierro, tenemos su finca, y has hecho dos comentarios, has nombrado dos cosas que me parecen fundamentales. Tenemos aquí a ganaderos, tenemos aquí a mayorales, y a mí me da vergüenza hablar de esto. Pero creo que el que estábamos fuera tenemos esa curiosidad, yo creo que sana. Has hablado de libros y que lo apuntáis todo. Es típico cuando vais a casa de cualquier ganadero, está cualquier Manuel Ángel, o está Fernando, o está Tomás, continuamente van apuntando. Esas libretas después pasan a libros. Y has hablado del mayoral, que es la memoria personal y la memoria ancestral de la ganadería y la memoria de cosas que no se pueden apuntar. Has nombrado a los doblados, todos sabemos que has tenido mucho tiempo a Rafael y que sigue estando también como era, y a los doblados en ese doblado capicúa que has tenido. ¿Desde cuándo tenéis los libros? ¿Qué libros son? Porque cuando se vende una ganadería, lo importante en muchas ocasiones, y más en este caso, que es la ganadería completa, aunque bueno, había como ha explicado Tomás, ya algún cruce que hubo que desechar, y que lo cierto es que el libro es fundamental, pero la memoria del hombre de campo, de ese hombre que sabe cosas que no se pueden escribir en un libro, pero que muchas veces es el Santa Santorum de la ganadería, creo que es fundamental llevar esas cosas y desembocar al final del siglo pasado en la informática, que es intentar ordenar todo eso de una forma sistemática que antes se hacía. Pues esas libretas de campo se pasaban a libros, esos libros, los libros de la ganadería, los arcanos, y junto a ellos la memoria. Háblanos por favor de esa vinculación entre libros, personas y gente que ha pasado por ayudándote en la Ruiza. Bueno, te diré, Javier, que todo lo que me has dicho es así, menos lo último. Yo a las tecnologías no he llegado. Lo siento, es un defecto. ¿No tienes nada informatizado? Yo no, absolutamente no. Sigues con tus libros y con tus apuntes. Sí, aquí está Tomás, mi hijo, y bueno, pues a lo mejor a ellos les toca hacer esas cosas. Yo soy un desastre, lo reconozco. No, ya no voy a adaptarme a ello. No. ¿Tienes WhatsApp ya? No. Es más, lo de la unión, que ahora todas las declaraciones y todo eso, que mi querido amigo Fernando se pudo adaptar. Yo, gracias a Dios, tengo la familia que, como
ellos sí están más metidos en los ordenadores para dar los partes de alta, de baja, de todo eso. Me parece mal que la Unión nos excluya a todos los que no sabemos hacerlo por ordenador, ¿no? Igual que en el mundo, pero bueno, parece que somos gente proscrita. Realmente, en todo lo que ha hablado Javier, sí, menos en eso. En eso no hemos llegado. Los libros, pues los libros que yo heredo de mi padre son libros registros de vacas y de machos, y después yo no sé si fue él o también lo heredaría. Él hacía unas fichas de madre, ¿no? Cada madre tenía una ficha, entonces eso llega hasta los años 16, 19, porque claro, José Enrique Calderón coge los libros que tenían anteriormente los hermanos Domecq, y él debía de ser también muy meticuloso, igual que mi padre, y anotaba todo, ¿no? De hecho, las vacas que entran, algunas entran con el hierro de Veragua, otras con el hierro de Calderón, y ahí viene puesto el porcentaje de sangre, que era siempre 100% Veragua o 75% Veragua. Eso es muy útil para tú poder combinar, porque yo heredo unas 29, 30 familias, que ahora tengo 25, ¿no? Yo no puedo recurrir a nadie, no hay ningún ganadero en el mundo que tenga lo mismo que yo. O sea, igual que no vendo vacas ni vendo animales para reproducción, mi problema es que no puedo comprar a nadie, ¿no? Entonces, la manera de evitar consanguinidades, la manera de intentar seleccionar y de abrir, como se dice hoy en día, las familias, esos libros antiguos que heredé, ¿no? Entonces ahí vienen las fichas de las madres, los orígenes, los sementales, y después en las fichas de las madres los productos que fueron dando, ¿no? Y yo he seguido con esa misma tradición, ¿no? De hecho me gusta mucho, por ejemplo, cuando alguna vez he cogido algún semental por reata, que alguna vez lo he hecho, pues claro, y los que he tentado a campo abierto y después he querido retentar para fijarme en las reatas, tengo que echar un ratito en los libros, pero es que a mí me gusta, me divierte, me parece que eso además te da una perspectiva mucho mayor que el meterte en una pantallita con un teclado, ¿no? Me parece que eso te da la virtud de ver la ficha de la madre, de la abuela, de la bisabuela, de qué han dado, de qué no han dado, y ya como uno va para mayor, pues verdaderamente muchos de esos escalones en el camino los vas viendo. Este novillo lo lidié en Jaén, o este toro lo lidié en este otro sitio, ¿no? Y entonces, claro, ya haces la ganadería a tu modo, ¿no? A tu manera. Realmente la ganadería no es una teclita que uno compra hoy y ya sale todo fenomenal, sino que la hace uno a su semejanza o a su entender, que no es muchas veces el correcto, porque aquí cada vez sabe uno menos de toros, ¿no? Pero tienes un criterio y ese criterio te da sus resultados a base de 20 o 30 años, ¿no? Por lo menos las ganaderías tradicionales ha sido siempre así. Entonces es muy importante también el que se tenga una persona de campo, un conocedor, que haya vivido eso, ¿no? Porque él te puede decir, yo viví mi primera época muy niño, que mi padre ya no existía, pero Doblado el Viejo sí existía, venía y me contaba cosillas, ¿no? Y yo entre libros y lo que me contaba, y lo que veía, y lo que me enseñaban compañeros, como he dicho antes, que me convidaban, pues claro, el que es huérfano se tiene que buscar la vida, ¿no? Entonces, por ahí aprendí yo y ya, pues hice un poco, cogí lo que más me parecía que debía de coger, pues tentar con más edad a lo mejor que otros ganaderos, porque es un ganado que es muy efusivo, muy fogoso, y claro, las becerritas jóvenes parece que todas son bravas y buenas, y no son así, ¿no? Entonces, cosas como esta que les comento, pues lo coge uno a base de experiencia y también a base de palos, porque muchas veces yo tomé un criterio y después me fue mal y tuve que rectificar. Pero claro, rectificar es de sabios, no sabe uno sabiendo todo, ¿no? Y ya digo que muchas veces el animal tan bonito, tan misterioso, tan apasionante, y con ganaderías como la que tienen ustedes aquí, y las ganaderías de aquí de Trigueros y la mía misma, pues te sorprende y no le encuentras una razón lógica a un resultado, ¿no? Y a lo mejor te pasan años y años y es que no lo hay, no es que no lo hayas encontrado, que no lo hay, ¿no? Tomás, llegamos al ganadero, hemos estado hablando de todo lo concerniente, y el ganadero tiene la obligación, yo creo que sacrosanta, de llevar el relevo, de cogerlas de una generación y dejárselas a la generación que viene para atrás. Tenemos por aquí a tus hijos,
a tu hijo, uno, los demás están en el campo porque soléis estar por allí, y esa obligación connota tener que dejar las cosas, yo creo que mejor de lo que estaban. Intentar que la ganadería tenga algo tuyo y que en algún aporte hayas hecho. ¿Cuál sería tu satisfacción de decir, el día que alguien estudie la ganadería de Tomás Prieto de la Cal, pues Tomás Prieto de la Cal Picón le aportó a la ganadería? ¿Qué crees tú que te gustaría que se te recordase como el que aportó? ¿Qué? No me gustaría que se recordase como el que aportó nada, simplemente la conservó. Conservó en el siglo XXI una ganadería del siglo XVIII, tan fácil como eso. Es difícil de mantener, difícil de luchar contra todo y contra todos, y la ha logrado conservar y ceder el testigo, ¿no? Yo espero que los que vengan detrás mío hagan lo mismo, que no la cambien, porque nuestra única virtud es ser diferentes. No somos mejores, pero tenemos una sangre diferente a los demás y tiene virtudes sobre los demás ganaderos o ganaderías en algunas cosas y defectos en otras. Pero claro, el problema de la tauromaquia del siglo XXI es como lo que llaman hoy la globalización en el mundo, ¿no? Y la tauromaquia no puede ser globalizada. Tiene que ser, la riqueza tiene que ser que las ganaderías sean diferentes, que los comportamientos sean diferentes, y entonces los toreros serán diferentes y la gente se lo pasará bien en las plazas de toros. Igual que hay muchos tercios y hoy en día parece que solo hay uno, ¿no? Entonces eso aburre. Y claro, aquí la variedad es lo bonito. Y entonces a mí me gustaría que dijeran, pues este hombre conservó una ganadería antigua con sus virtudes y sus defectos, pero no quiso cambiar ni la sangre, ni el comportamiento, ni la morfología. Y entonces, bueno, los que quieran seguir con esto, pues que intenten también conservarlo. No me gustaría que lo cambiaran, ¿no? Tomás, hablando ya del toro, lo has comentado, vamos a darle visión de conjunto. ¿Cuáles son las características que definen al toro de Tomás Prieto de la Cal? Bueno, el que ha visto un toro mío, pues realmente sabe cómo son, ¿no? Es un animal muy fuerte de salida, una salida tiene que ser espectacular, tiene que rematar, tiene que ir a los burladeros, tiene que ir al caballo, bien o mal, pero tiene que ir al caballo, y luego pues tiende a ir un poco a menos durante la lidia, aunque hoy en día, pues claro, hay que mantener un mínimo de pases en el último tercio, porque si no, no hay manera de que el toro sea considerado útil para esta lidia, ¿no? Yo siempre lo he dicho, me declaro enemigo de las faenas kilométricas en tiempo que se hacen en los tiempos actuales, ¿no? Me parece un atraso de un torero y un espectador que lo que está diciendo que a ver si termina, ¿no? Cuando lo que hace falta es que el torero esté tan condensado, tan metido y tan intenso, que el que cuando vaya a entrar a matar, el que lo vea diga, yo quiero más, quiero ver otra vez esto que he visto, ¿no? Entonces, claro, con esa filosofía taurina y encima con un toro así, pues realmente estoy muy orgulloso de criarlo, ¿no? Morfológicamente un toro fuerte, no tiene tantos cuernos como hoy en día se exige en las plazas de primera y de segunda categoría, y bueno, pues lo que más le define, a lo mejor por su origen, por el cruce de encastes que fue en el siglo XVIII, es la variedad de pelos, ¿no? Predominante el jabonero, porque en el siglo XIX, en esta época que les hablé antes del billete del Veragua, del ministro que era el duque de Veragua, pues hubo un toro jabonero que padreó muy bien, un semental que padreó muy bien, y tuvo 12 hijos padreando muy bien, y claro, la ganadería se puso con muchos jaboneros, ¿no? Hasta ese momento no era una ganadería con tantos jaboneros. Los jaboneros venían de la rama de Cabrera, pero como él cruzó Vista Hermosa, cruzó Cabrera, cruzó Ulloa, cruzó Becker, y no todos, salvo Cabrera, tenían jaboneros, pues hasta mediados finales del siglo XIX no predominó ese pelo, que es lo que hoy en día pues el espectador lo asocia a nuestro ganado, ¿no? El que sea bajito. Y después lo que yo más destaco, aparte de los pelos, la morfología, el comportamiento, es la mirada. La mirada de nuestros toros es una mirada muy, que lo dice todo, diría yo, ¿no? Es muy inquietante en algunos, muy noble en otros, pero es una mirada muy viva, ¿no? Cuando yo veo
jaboneros de otros encastes hoy en día salir a la plaza tiene una mirada muy dormida, ¿no? Es otro tipo de ganado, no quiero yo decir que sea mejor ni peor, pero otro tipo, no tiene nada que ver. Hace unas semanas, justo hasta ahora, he estado haciendo estas mismas labores en Gibraleón con Francisco Rivera Ordóñez y contaba de su abuelo, Antonio Ordóñez, un hombre que ha estado mucho en la Ruiza, que un torero en su casa le decía un día: "Don Antonio, es que la vaca me está mirando". Y dice: "Coño, si estás delante, ¿quién va a mirar?". No, queremos que ni miren, ¿no? Que se ha llegado en muchas ocasiones, como tú comentas, ¿no? Esa mirada especial parece que molesta. ¿Y qué va a hacer el animal de delante? Pues mirarte e intentar cumplir con su obligación, que es cogerte, ¿no? Claro, evidentemente el toro tiene que imponer respeto, no tiene que dar pena, ¿no? Ni lástima, porque si no tenemos poca defensa ante nadie, ¿no? Entonces, uno de los respetos que infunde es la mirada, claro. Pues, dando una vuelta nos queda, ya Tomás ha ido dejando caer alguna perla, nos queda el que se pone enfrente del animal más bello del mundo, en una plaza de toros, para intentar crear emociones y arte efímero, jugándose la vida, el torero. Torero que, lo ha comentado Tomás, durante una época, bueno, decir Veragua era decir la verdad del toro, y era el que pasaba el ferato de Veragua, ya tenía un grado y tenía una medalla. A partir de los años 20 eso cambió. Hay que decir que cuando ha comentado antes Tomás el tema de los picadores, cuando el pleito de los Veraguas, al lado de los ganaderos estaban los picadores, porque veían evidentemente que se quedaban sin trabajo, como así ha pasado. Después no se han quedado sin trabajo. Tenemos también por aquí algún picador, gracias a Dios no se ha quedado sin trabajo, aunque sí que es verdad que trabajan mucho menos y en muchas mejores condiciones que entonces. El torero, Tomás, han salido aquí nombres como los Dominguín, los Ordóñez, la raza de aquellos toreros, la forma desde el siglo XVIII, todo el siglo XIX y bueno, pues hasta esas décadas de los 60 del siglo XX. Y a partir de ahí la ganadería ha seguido. Dice Fernando Cuadri que cuando las figuras se acercan a los de Cuadri les da miedo, porque es como el jamón. Cuando un pobre come jamón, o está malo el jamón o está malo el pobre. Y la ganadería buena dice que cuando se acerca, o está mal la figura o está mal la ganadería. Coméntanos tu visión sobre aquel que tiene que enfrentar y que da sentido al hecho de criar toros, que es la fiesta en la plaza pública para lidiar un toro. El resumen es fácil. Fíjense ustedes cómo ha cambiado el mundo del toro de la época que yo les hablo, dorada nuestra, de los dominguines, como que los dominguines se anunciaban con toros como estos para demostrarle a los demás toreros que los número uno eran ellos, era Luis Miguel, ¿no? Aquí la corrida más grande que haya, mi padre le decían un diminutivo, Topri, la corrida más grande que tengas en el campo es nuestra, nos la vamos a llevar a Barcelona, que era la principal plaza de esa época, también ha cambiado mucho la vida en esto, porque viene el litri, nos pisa los talones y tenemos que poderle. De eso a lo actual. ¿Y lo actual qué es? Lo actual es que los que están arriba, que yo ya les digo que no les llamo figuras porque no lo son, ni se lo merecen, solamente matan no encaste domé, ¿no? Es que matan 4 ganaderías de ese encaste, las demás ni las quieren ver. Y entonces, claro, un torero que se precie, pues, y que además es el espejo donde se miran los que empiezan, pues realmente creo que poco mérito tiene ese torero, ¿no? Una cosa es llegar arriba y poder elegir un poco, pero hombre, en las principales plazas hay que dar el callo, hay que demostrar a la gente que son de verdad los números uno. Entonces, claro, figúrense ustedes entre ese pensamiento de los años 50 del siglo pasado a que ahora, pues, un compañero mío aquí presente diga que cuando se asoman las figuras a una ganadería malo es. Y es que es real, es así. Tenemos compañeros nuestros con toros parecidos a los nuestros hace 20 años que ahora se han dulcificado y ahora ya entran hasta en los sorteos, ¿no? Porque, hablando de la actualidad taurina, realmente el sorteo tendría que ser con esos que son los primeras espadas, pero no yo si quiero, yo no quiero, no, usted tiene que entrar en el sorteo si quiere venir a mis plazas.
pero en el otro bombo no esas ganaderías, ¿no? Tienen que entrar Saltillo, tienen que entrar Cuadri, tenemos que entrar nosotros, tienen que entrar ganaderías de verdad, de las que hay que jugárselas y hay que demostrar que son lo que ellos dicen que son, que yo digo que no son. Entonces, claro, esas trampas realmente no van a favor. Está bien, tiene mucha publicidad, pero la esencia de nuestra fiesta es el animal, es el toro, o debe ser el toro. Entonces, en el momento en que ya la esencia es un sorteo, o es la publicidad, o es el arte, o es todo eso y no es el toro, pues la fiesta pierde su esencia. Entonces es más difícil de defender ante los que nos atacan, ante los antitaurinos, ante los políticos contrarios al toro, ante todo el mundo, ¿no? Esta es una fiesta del toro. Seguramente algún año la cambiarán y dirán la fiesta de los toreros, o de los bailarines, o de lo que quieran ustedes. Pero ahora se llama la fiesta del toro. Entonces la fiesta del toro se basa en un animal y hoy en día, en el siglo XXI, en el año 2019, los que mandan en este mundo no le quieren dar la importancia al animal y por tanto los que criamos un animal diferente, no bueno ni malo, sino que infunde respeto, pues nos quieren quitar de en medio. Esa es la realidad. Tomás, quitarte en medio. Tienes un privilegio que no tienen muchos ganaderos. Y bueno, a mí no me van a quitar de en medio. Eso digo, el intento, no han podido y por eso comenzaba viendo que la persona firme cambiarán, pero no lo cambiarán. Tiene la suerte de tener una visión muy versátil de la fiesta, porque lidias en plazas pequeñas, lidias en novilladas, lidias en corrida de toros, lidias en concursos. No lidias últimamente, fundamentalmente en Madrid, por decisión casi propia, porque aquello que te ofrecen no te... Tienes la capacidad que para un ganadero y para un hombre, yo creo que es fundamental. Hay quien dice que en Cambridge el curso más complicado era aquel que se tardaba 5 años en aprender a decir que no. Y has sabido decir que no cuando te han ofrecido cosas que como ganadero no has querido aceptar. Tienes esa visión completa de todo el trato de la fiesta. Estás también, has lidiado para Rejones, acabas de embarcar unos animales que se lidiarán mañana para Rejones. Tu visión de conjunto de la fiesta, vivida globalmente y desde dentro, ¿cuál es? ¿Cuáles son aquellas cosas, yo creo que en sentido positivo, en sentido optimista, que cambiando le darían a la fiesta esa emoción, esa permanencia, ese interés, ese atraer a la juventud? ¿Cuáles son esas cosas que tú crees que hay que cambiar de forma inexcusable a la máxima brevedad posible para que la fiesta, en todos los sentidos, desde la más pequeña, bueno, incluso también los toros que se ponen en las calles, que también creo que es un mercado que a los ganaderos se les ha abierto y que estaba antes un poco vedado por unas determinadas ganaderías? Esa visión, ¿qué crees tú que hay que cambiar para que toda la fiesta tenga esa verdad, esa emoción y tenga la posibilidad de seguir perviviendo en el tiempo? Bueno, lo acabo de decir, Javier. Lo que hay que cambiar es el toro. Lo que hay que cambiar, por ejemplo, voy a hacerte una pregunta. En Sevilla, ¿cuántas corridas de toros hay de abono? 14. 14 corridas de abono. Pues en Sevilla hay que cambiar 12. 12 ganaderías, ¿no? Simplemente. Menos Miura y Victorino, exactamente. Bueno, Esteban me lo ha dicho. Lo ha acertado, no era muy difícil. Entonces, hay que cambiar nada más que eso. Hay que cambiar el toro. Entonces yo sé que tan extremo como eso, pues entonces los toreros empezarán a recular para atrás. Pero hay otros toreros. Y cuando esos toreros no tengan otra opción que ir a esas corridas, entonces se revolucionará la fiesta de tal manera que a Sevilla vuelvan a venir franceses, y de Castellón, y de Valencia, y de todos lados. Y la gente de las calles, que hay mucha gente aficionada al toro de calle, volverá a ir a las plazas. Y la gente joven volverá a ir a las plazas. Y aquel que no tiene idea, como pasa en Navarra, por ejemplo en Lodosa, concejales de Bildu, que en teoría son contrarios a los toros, pues a esa gente le llama la atención el toro que no sabe si va a ganar el toro al torero o el torero al toro.
Entonces la gente que es ajena a nuestro mundo, eso es lo que le llama la atención. Y por tanto, cambiando el tipo de ganadería, cambiando el tipo de toro, pues volverán a llenarse las plazas. Es tan fácil como eso. También digo otra cosa, está muy equivocada la visión del animal actual. El toro no tiene que ser un mastodonte de kilos y con unos cuernos que parecen de diseño, de alfiler, ¿no? Con las dichosas funditas y la dichosa manipulación a los que están sometidos casi todos los animales, casi todos los toros que se lidian. Eso es una vergüenza, ¿no? Porque es una manipulación, aunque a los compañeros no les guste la palabra. Entonces, claro, ya se ha homogeneizado ese animal y ya si los cuernos no son astifinos y los toros no pesan 600 kilos, pues no valen. Entonces, claro, el trapío del toro es diferente. Hay ganaderías como la de Cuadri, que admiten los 600 kilos divinamente porque tienen esa caja, y otras como los Santa Coloma, que si salen con 600 kilos, como salen ahora, pues no embisten, que es lo que habitualmente ocurre, ¿no? Pero esa visión de la morfología también tiene que cambiar, o sea que hay que cambiar en definitiva lo que es el animal, nada más. Que se anuncian las principales plazas. Yo creo que esas 12 ganaderías que quitamos de la Feria de Sevilla, pues se pueden lidiar en otros sitios, más de entrenamiento, etc. Y en los pueblos, en las pequeñas localidades donde has comentado Lodosa, lidias en sitios donde hay una afición quizás muy distinta a la de las grandes plazas. ¿Cuál crees que tú que tiene que ser? Porque, bueno, esto en principio tendría que ser esa labor de cantera y esa base para que después, como tú dices, los toros más difíciles, ante los mejores toreros, se lidiasen en las plazas más importantes. ¿Cuál sería la labor a hacer en los pueblos, en las plazas de tercera? ¿Cuál crees tú que sería ese valor añadido que se podría dar para que tuviese una continuidad y tuviese un reconocimiento a aquel que va creciendo y que, como parece lógico, tendrá que llegar a enfrentarse con los toros más importantes una vez que esté preparado, y no hacerlo a la inversa? Aquel que menos torea es con el que torea los toros en principio que van a ofrecer más dificultades. Bueno, los pueblos, lo que antiguamente eran las plazas de talanqueras, que ahora son las portátiles, son utilísimos. Lo que pasa es que también los ayuntamientos tienen que cambiar la mentalidad, que ellos que dan toros, y ser conscientes de que los principales espadas del escalafón tienen que ir a las plazas de primera y segunda, como iban antes, y esos festejos tienen que ser novilladas, sin picadores y con picadores, y esas novilladas que se den, pues que sean para crear afición, que no sean animales que no den emoción. Tienen que dar la misma emoción, tienen que ser más chiquititos, con menos cuernos, defectuosos, etcétera. Pero ahí está la base. Es que hoy en día es que los de arriba les da igual. Las empresas, los toreros, les da exactamente igual la fiesta. La fiesta tiene que tener renovación. Y esos toreros que empiezan y los chavales que empiezan tienen que torear novilladas, porque si no torean novilladas nunca adquirirán la profesión. Y las escuelas de tauromaquia, que